y algo otras cuestiones temáticas. La idea es que no tiene un orden en particular, digamos, del tema en específico. Como ya lo hemos visto todo, vamos a ir viendo las láminas, las imágenes. Y en la medida que las vamos pasando, pues vamos a ir explicando lo que hemos visto. Bien, aquí tenemos una imagen de una disección anterior del cuello. En esta disección nosotros encontramos, o el objetivo de esta imagen es mostrar lo siguiente. Aquí estamos viendo la parte anterior del cuello, miramos aquí el cartílago tiroideo, aquí estamos viendo la glándula tiroides. Adyacente estamos viendo los músculos del cuello y algunos de los vasos. Esta imagen es importante porque aquí miramos dos venas que nos las están pintando en azul. Esta primera vena, que es la vena yugular externa. ¿Por qué sabemos que es la externa? Porque está por encima de este músculo. Ese músculo es el esternocleidomastoideo. Entonces decíamos que el esternocleidomastoideo en sí es el que divide la yugular externa de la yugular interna. Aparte, aun cuando nosotros hablamos de músculos, en el semestre pasado, una de las relaciones anatómicas que se les hacía es que en los músculos anterolaterales del cuello, decíamos debajo, quitamos el esternocleidomastoideo y debajo vamos a encontrar el homoioideo, que aquí vemos su vientre superior. Decíamos, debajo del homoioideo encontramos nosotros la vena yugular interna. ¿Listo? Miren que hay como una diferencia de color entre la vena yugular externa y la vena yugular interna. Eso es a causa de que la vena yugular interna, recuerden, está cubierta por la vaina carotídea. Decíamos que la vaina carotídea es una vaina que cubre el paquete vasculonervioso del cuello, que está conformado lateralmente por la vena yugular interna, medialmente por la arteria carótida, que en esta imagen no la vemos, pero en algunas subsecuentes ya la vamos a ver, y medial y posterior descendiendo el nervio vago. Y decíamos que si bien hay una vaina común, es decir, hay una vaina que cubre a todo el paquete vasculonervioso del cuello, cada estructura en sí está cubierta por una vaina independiente. Bien, en esta imagen también nosotros estamos viendo una arteria que en este caso sería la rama más externa, sería la tiroidea superior, y aquí estaríamos viendo nosotros la rama laríngea superior de dicha arteria. Aquí nos la señalan precisamente como la arteria tiroidea superior. Acuérdense que la tiroidea superior es rama directa de la carótida, de hecho es la primera rama de la carótida, y de ella emergen los vasos para la irrigación de la laringe y de la tiroides. Entonces tiene unas ramas, pues es la tiroidea superior, y tiene una rama que también es la laringea superior, que recuerden va a venir a irrigar la región laringea. Vemos unas venas que en este caso, las venas que estamos viendo aquí son las venas tiroideas, pues que van a drenar o van a confluir hacia las venas yugulares anteriores, que creo que aquí precisamente nos están mostrando la vena yugular anterior. Bien, si van teniendo alguna pregunta o alguna duda en la imagen, la idea es irla resolviendo. Acá nos Doctor, están colocando unas ramas, ¿sí? es que usted nos había mencionado una arteria que yo no encontré. ¿Cuál? La arteria, una rama de la tiroidea superior que nos había Ajá. mencionado que se llamaba, ay, ¿cómo se llama? Ah, arteria glandular de la tiroides. Es lo mismo, o sea, la arteria glandular de la tiroides es una rama de la tiroides superior que viene hacia la parte inferior de la tiroides e irriga los lóbulos tiroideos. No es más que eso. Ah, ya, profe. Bueno, acá nos están mostrando también otras ramas, que en este caso ya son ramas de la arteria subclavia. Acá tenemos una rama que es la arteria cervical transversa y otra rama que es la arteria supraescapular. Miren que estas ramas arteriales están proviniendo de aquí, debajo de la vena subclavia. La vena subclavia, como habíamos dicho, la miramos aquí. La vena subclavia es ligeramente anterior y medial a la arteria, ¿sí? Por eso decíamos que es un sitio usual de canalización venosa central, porque permite esa facilidad, al ser más medial y ligeramente más anterior, permite accederla más fácil y evitar la punción
de la arteria, aunque habíamos dicho que sobre todo en vasos, en anatomía en general, pero sobre todo en vasos, hay muchas variantes anatómicas esperables. Aquí no estamos viendo la subclavia está tapada, en este caso, por la vena yugular interna y la vena subclavia. Detrás de este paquete vascular encontraríamos nosotros la arteria subclavia. Y recuerden, hay unas ramas de la arteria subclavia, la torácica interna o mamaria o torácica anterior descendente. Luego vendría acá las vertebrales y tendríamos estos dos. Aquí, por ejemplo, no estamos viendo las vertebrales son más profundas, deberíamos eliminar todo el paquete muscular y vascular del cuello para lograr ver las apófisis transversas de las vértebras y subiendo ahí la arteria vertebral. Pero vemos estas dos ramas de la subclavia que son la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. Recuerden que aquí vienen dos troncos, un tronco que es el tronco tirocervical, de quien propiamente sería rama, y uno lateral, pues de donde vienen los vasos hacia la región posterior del miembro superior. Bien, aquí vemos una imagen también en disección, donde en este caso miramos los vasos aórticos del lado derecho. ¿Por qué sabemos que son del lado derecho? Pues es muy fácil uno viendo la imagen. Pero si no tuviéramos mayor orientación espacial para saber si esto es derecho o es izquierdo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros miraríamos aquí la arteria innominada, que es esta de acá, o tronco brachiocefálico, luego viene la arteria, el tronco brachiocefálico, pues que es aquí, acá está la aorta, aquí viene el tronco brachiocefálico, aquí vendría la carótida común y aquí vendría la subclavia. Si esto viene directamente de la aorta, pues es el lado izquierdo. Si esto no viene directamente de la aorta, sino que viene a través del tronco brachiocefálico o arteria innominada, pues es el lado derecho. Aquí miramos entonces subclavia y carótida común. Estamos viendo la carótida común y miren que no alcanzamos a ver la bifurcación. Nosotros habíamos dicho que más o menos a nivel del cuerpo vertebral de la cuarta vértebra cervical se produce la bifurcación de la arteria carótida en una rama externa y en una rama interna. Acá lo que sí estamos viendo nosotros es la subclavia. ¿Sí? Decíamos nosotros que de la subclavia tenemos 5 ramas, que es la arteria torácica interna, el tronco tirocervical, que está aquí abajo. Acá nos están mostrando sus ramas, que es la arteria cervical ascendente y la arteria cervical transversa. ¿Sí? Ese es el tronco tirocervical. Acá miraríamos nosotros la arteria cervical profunda. Y nosotros deberíamos estar viendo también aquí la intercostal suprema, o superior le llaman aquí. De esta intercostal suprema, yo la tengo más como suprema, recuerden, viene y derivan las intercostales del primer y segundo espacio intercostal. El resto son ramas directas de la aorta, pero del primer y segundo espacio intercostal son ramas de la arteria intercostal suprema o superior, que le llaman aquí, que es rama a su vez de la arteria subclavia. Aquí miramos los vasos de la pared posterior, entonces en consecuencia de lo que estábamos hablando. Tenemos el callado aórtico o aorta ascendente. Tenemos nosotros pues, el callado en sí mismo. Los 3 vasos que salen del callado aórtico, que serían, esto obviamente es derecho, otra vez, ¿por qué esto es derecho? Porque esta es la arteria innominada o el tronco brachiocefálico. Y esto es izquierdo, donde nosotros miraríamos la carótida, y acá nosotros miramos la subclavia. Bien, la arteria vertebral, aquí no sé por qué nos la ponen así como una rama directa de la aorta. La verdad desconozco si es una variante anatómica normal, jamás la había escuchado ni la había visto, pero recuerden que la arteria vertebral es una rama de la subclavia. Bien, acá en la pared posterior del tórax
Entonces, nosotros miramos unas ramas arteriales que salen directamente de la aorta, entran, o bueno, no entran, pasan a través del cuerpo vertebral y luego a través del surco de las costillas para formar o dan así origen a las arterias intercostales posteriores. Decíamos que las arterias intercostales posteriores, una vez llegan al cuerpo, van a tener dos ramas. Una rama, que es esta que vemos aquí, que se llama la arteria intercostal posterior, propiamente dicha, y una rama que va a venir hacia el cuerpo vertebral, de la cual van a venir o dan origen dos arterias. Una espinal, ¿sí? Que entra a través del agujero de conjunción o el agujero intervertebral, da irrigación a la médula en cada segmento, a la médula pues en su porción torácica, al nervio espinal y a la meninge o a las meninges que están en dicha área. Mientras que hay otra rama que es dorsal, que va a ir hacia posterior, que va a irrigar los músculos y la piel de la región dorsal de cada segmento. Decíamos que las arterias intercostales posteriores, aquí no lo vemos, pero tienen una rama lateral o cutáneo lateral que pues va a dar irrigación a la pared lateral del tórax y se van a anastomosar con las arterias intercostales anteriores, que son ramas de la torácica interna o mamaria, que es rama a su vez de la subclavia. Acá vemos la subclavia, esto sería la torácica interna. Acá tendríamos el tronco tirocervical. Por aquí debería estar, acá nos señalan, miren, la vertebral y acá están el resto de ramas muy pequeñas aquí, eh, el tronco costocervical, la subclavia, perdón, la arteria intercostal suplema y no estamos viendo aquí la subescapular. Bien, acá vemos entonces nosotros también las venas. Recuerden la orientación que nosotros decíamos del paquete vasculonervioso. Primero vena, luego arteria y luego nervio. Ese es el orden, siempre, siempre se respeta ese orden. Vena, arteria y nervio. Esas afluencias venosas de las ramas intercostales van a drenar. Si este es el lado izquierdo, que este es el lado izquierdo, ya dijimos por qué, porque acá no hay arteria innominada, de este lado no lo hay, entonces este es el lado izquierdo. Las venas intercostales van a drenar, tienen varias opciones de drenaje, pero digamos que la más frecuente es hacia la vena hemiácigos, ¿sí? Decíamos, aquí está, que la vena hemiácigos la podemos dividir o que tenemos dos venas hemiácigos, que es lo frecuente. Una superior, que también le llamamos accesoria, y una que simplemente le llamamos vena hemiácigos o que también se le denomina vena hemiácigos inferior. Que lo más frecuente, sí, lo más frecuente es lo que estamos viendo aquí. Las venas intercostales drenan sobre una hemiácigos accesoria superior y una hemiácigos o hemiácigos inferior, y estas a su vez van a drenar sobre la ácigos, que es derecha. Ya vamos a ver una imagen del mediastino del lado derecho, pues donde vemos claramente la vena ácigos. Bien, acá tenemos las venas superficiales del cráneo y del cuello. Dijimos que es un punto donde no nos vamos a detener en mayor medida, que si conocíamos el recorrido de las arterias, es fácil intuir cuáles son las venas. Entonces, por ejemplo, esta es la vena facial porque recorre o tiene el recorrido de la vena facial, aunque aquí le llamo infraorbitaria, pero realmente todo esto sería la vena facial, ¿sí? O más acá abajo, bueno, sí, la vena facial. Acá debería estar la vena angular. Acá tenemos las venas supraorbitarias. Aquí tendríamos la temporal superficial, luego acá nosotros tendríamos la occipital, tal cual como vienen las arterias. Lo importante, decíamos aquí, es la distinción entre la yugular interna y la yugular externa, la yugular anterior y saber sus confluencias. Las otras venas, al menos en un sentido práctico para ustedes, a posteriori o superior, muy escaso, incluso en áreas de la cirugía como la cirugía vascular, no creo que les pregunten sobremanera el drenaje venoso de la cabeza porque la patología venosa de esta área es poco frecuente. Bueno, acá tenemos una disección anterior del tórax donde hemos quitado la parte anterior, el esternón, las costillas y estamos viendo el mediastino. Vemos pulmones,
Sí, decíamos, todo lo que está en el tórax, y no es pulmón, es mediastino. Estamos viendo el mediastino, aquí sería anterior. O bueno, pues donde está el corazón propiamente es el mediastino medio, siendo estrictos en ese sentido. Miramos nosotros, entonces, aquí han hecho una disección donde nos han levantado la vena yugular interna, la han cortado, ¿sí? En este segmento lo cortaron, y estamos viendo, o la cortaron para que nosotros podamos ver la parte arterial. En la parte anterior nosotros encontramos, esto es derecho, esto es izquierdo, ya sabemos por qué. ¿Qué vaso miramos nosotros aquí? Arteria innominada o tronco brachiocefálico, perdón, que se divide pues en una subclavia, perdón, más acá abajo, subclavia derecha y una carótida común derecha. De la subclavia derecha, que ya está, pues ya emerge desde aquí, sí, el tronco tirocervical y el resto de la afluencia es de esa rama. Mientras que acá, pues en el lado izquierdo, miramos nosotros, en este caso solamente la arteria carótida común o primitiva. Vemos entonces las convergencias venosas de dos grandes troncos venosos, que son la vena yugular interna izquierda, la vena subclavia izquierda, que confluyen para formar el tronco brachiocefálico izquierdo o vena brachiocefálica izquierda. Este tronco brachiocefálico izquierdo, decíamos, longitudinalmente hablando, es más largo que el derecho. Contrario a lo que pasa con los vasos arteriales, que decíamos que la carótida común eh, izquierda es más larga que la derecha. Pues la razón obviamente es que su desembocadura está más cerca, obviamente, del lado derecho, porque desembocan en la vena cava superior, que a su vez pues desemboca en la aurícula derecha. No sé si esto, a ver, deberían señalarlo como el tronco brachiocefálico eh, derecho, sí, que lo están señalando como tronco brachiocefálico derecho, y cuando confluyen tronco brachiocefálico derecho, tronco brachiocefálico izquierdo, finalmente se forma la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. Aquí tenemos entonces el corazón. En este caso han quitado o han seccionado el pericardio fibroso. Miren que acá seguramente lo que nos señala, dicen, perfecto, es pericardio, pero lo que nos señalan aquí es el pericardio fibroso, al cual, ustedes les recuerden, se adosa el pericardio seroso en su pared parietal. Deme un momento. Ya. Bien. Entonces, aquí han levantado el pericardio fibroso. Al pericardio fibroso se adosa la rama parietal del pericardio seroso. Y aquí nosotros vemos o deberíamos pues, percibir esa lámina adosada ahí que es el pericardio seroso en su porción visceral. ¿Listo? Obviamente, pues acá está el ventrículo derecho, acá está la aurícula derecha, acá está el ventrículo izquierdo, el septo o pues el surco del septo interventricular, que es lo que pues nosotros miramos en esta imagen posterior, perdón, imagen anterior. En esa imagen entonces nosotros vemos esa disposición del corazón en el mediastino o en el tórax. Decíamos que tiene una forma de una pirámide caída. Una pirámide que al caerse su vértice queda inferior y anterior y su base queda superior y ligeramente posterior, que le describimos cuatro caras. En la práctica clínica, lo usual, al menos desde el punto de vista electrocardiográfico, es que nosotros hablamos de tres caras. Desde el punto de vista, ojo, electrocardiográfico, nosotros hablamos de una cara anterior, de una cara lateral y de una cara posterior. Desde un punto de vista anatómico, nosotros vamos a distinguir una cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, donde la mayor parte que nosotros vemos de la cara anterior, si hacemos una disección como esta, va a estar representada por el ventrículo derecho. Y vemos parte de la aurícula derecha, especialmente
segmento de la aurícula derecha que aquí nos están mostrando que se llama la auriculilla derecha o orejuela, que también le llaman orejuela o auriculilla derecha. Acá solo nos dice aurícula derecha. Miren que acá dice aurícula del atrio, porque ya habíamos dicho que a las aurículas también les llamamos atrios. Sin embargo, que actualmente lo que más se maneja es llamar a toda la cavidad como aurícula y a este segmento que nos están señalando aquí como orejuela o auriculilla. Porque antes le llamaban atrio y aurícula. Eso ya lo habíamos dejado claro en la otra clase. Bien, vemos una parte del ventrículo izquierdo y casi que no vemos a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es más posterior o más de la cara lateral o de la cara diafragmática izquierda. Bien. Respecto a esta imagen, pues no tenemos mucho más por agregar. De pronto sí, que muy claramente vemos aquí un nervio. Este nervio está llegando acá y se internaliza en el saco pericárdico, ¿sí? Entonces, este nervio que se internaliza aquí en el saco pericárdico, dijimos, es el que da, pues, la inervación al saco pericárdico, que es el nervio frénico. Y no solamente al saco pericárdico, sino también aparte del miocardio. También van a venir unas ramas del nervio vago que van a dar inervación a esta región, que son más posteriores. Pero todo esto, todo lo visceral, tiene eferencias vagales, porque el vago es el que controla la parte parasimpática de las vísceras. Por eso la estimulación del vago produce bradicardia, ¿sí? Hay varias formas de generar maniobras vasovagales. Por ejemplo, la estimulación del seno carotídeo, eh, la presión de los ojos. Hay una de las maniobras de Valsalva, hay una para manejar la taquicardia supraventricular que se llama maniobra Valsalva modificada. Ya lo irán viendo ustedes más adelante, pero hablando desde el punto de vista anatómico, estas cosas que son relevantes. Y acá vemos unas venas, pues que son las venas pericardiofrénicas. Acá izquierdas, las derechas no las vemos, y las pericardiofrénicas, pues que terminan desembocando acá en el tronco brachiocefálico izquierdo. Muy bien. Una imagen posterior, no mucho que decir, el esófago, la aorta, esófago, vena cava ascendente o inferior. Acá veríamos los troncos de la pulmonar, bueno, acá por aquí estaría el tronco de la pulmonar y ya lo que nosotros estamos viendo es pulmonar, bueno, acá dice inferior, la pulmonar izquierda y acá tenemos la pulmonar derecha, las venas, ¿no? Superior e inferior, superior e inferior. Acá vemos los bronquios, fuentes y algunas otras ramas de los vasos. Vemos el nervio frénico y acá el vago. Frénico y vago. Bueno, esperemos. De una vez lo hablamos. Bien, acá tenemos entonces la parte de lo que son los ganglios, la parte linfática de la parte inferior del cuello. Decíamos entonces, lo que es cabeza, teníamos unos grupos ganglionares, que son los submentonianos o submentales, los submandibulares, que nos representan aquí, los parotidios o preauriculares, que ya los vamos a ver en otra imagen, los mastoideos o retroauriculares, y la cadena occipital, que también le suelen llamar cervical posterior, pero más propiamente es occipital. Decíamos, aquí lo que nos muestran entonces es estos dos, los submentonianos y submandibulares. Decíamos que los submentonianos reciben el drenaje linfático de la parte del labio inferior, labio superior y parte anterior de la cavidad bucal, incluyendo la parte anterior de la lengua. Y que estos van a drenar o van a confluir hacia los nodos cervicales anteriores profundos. Los nodos
linfáticos, cervicales, anteriores, profundos, decíamos que los dividíamos en dos grandes grupos. Un grupo superior y un grupo inferior. Decíamos nosotros que van a estar adosados, que es lo frecuente, se adosan a la vena yugular interna, que también por eso se les suelen conocer como yugulares profundos. Mira, y a los de acá se les conoce también como inferiores o también se los conoce como supraclaviculares. Bien. Entonces, estos nodos van a drenar pues, hacia los profundos como los habíamos visto. Acá tendríamos o nos estaría enseñando los anteriores superficiales, pues dentro de los cuales tenemos los prelaringios, yo los conozco estos como prelaringios, y los pretraqueales. Perfecto. Bien, acá vemos el drenaje linfático entonces de la parte lateral. Vemos nuevamente submentonianos, submandibulares, parotidios, mastoideos, mastoideos, que aquí miren, les llaman retroauriculares, ya dijimos que a los mastoideos es válido llamarlos como retroauriculares, y occipitales. Los nodos submentonianos ya dijimos que drenan la parte anterior de la boca. Los submandibulares que van a drenar, pues directamente lo de las glándulas submandibulares, parte media de la boca y cavidad nasal. ¿Sí? Mira que acá nos señalan que poco los habíamos visto, que es el linfonodo bucal. Poco y nada estos. Los parotidios, pues van a recibir obviamente lo de la parótida y de la parte temporal y frontal, lo que corresponde a la piel. Los mastoideos, a la porción posterior del parietal y del occipital, anterior del occipital, pues en la región de la piel. Y los occipitales, pues ya dijimos, la región posterior, la gálea aponeurótica, la piel y el músculo que de la parte occipital o el vientre occipital del músculo frontooccipital, etcétera. Y terminan drenando hacia los nodos profundos. Acá vemos un grupo de los nodos cervicales laterales que se llaman laterales superficiales. ¿Sí? Que estos se adosan sobre la vena yugular externa. ¿Listo? Y desembocan, obviamente, sus troncos linfáticos, pues tienen varias regiones de desembocadura, pues parte de ellos desembocan en la vena yugular externa. Bien. Una imagen de corazón, donde vemos nosotros una disección del ventrículo izquierdo. ¿Por qué sabemos que es un ventrículo izquierdo? Primero, la primera pista, la conformación de la pared, una pared, un miocardio grueso, ¿sí? Acá vemos las capas, miren bien el pericardio, lo que también le llamamos a la porción, ya también lo habíamos dicho en otra clase, la porción visceral o la capa visceral del pericardio seroso, le llamamos epicardio. En la parte muscular pues, le llamamos miocardio o en este caso pues pared del ventrículo. ¿Sí? Le están llamando miocardio. Y la porción, esta pequeña porción interna, esta pequeña lámina, la llamamos endocardio. ¿Listo? Epicardio, miocardio y miocardio y endocardio. ¿Por qué también podemos decir que es el ventrículo izquierdo si por alguna razón, pues, sería muy subjetivo, digámoslo así, hablar del grosor de la pared del ventrículo? Muy sencillo, porque solamente tiene dos músculos papilares, que son un músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior, que están recibiendo cada uno las cuerdas tendinosas. Acá miren, llaman tendinias, vamos a decir tendinosas, cuerdas tendinosas, de las valvas anterior y posterior de la válvula mitral. ¿Listo? Aquí pues nos miran, dicen la cúspide o valva posterior, acá pues la valva anterior. Voy a aprovechar en esta imagen, esta es la orejuela o auriculilla izquierda, que aquí, miren, aquí les llama aurícula del lado izquierdo. Vemos nosotros el tronco de la pulmonar, la arteria pulmonar, la aorta cabalgándolo, y aquí vemos algo que a mí se me había olvidado por completo mencionar, que es el ligamento arterioso.
El ligamento arterioso es algo que se me olvidó mencionarles incluso cuando vimos la parte de circulación fetal. Recuerden que la circulación fetal no, pues los pulmones del feto no trabajan. La circulación oxigenada o la sangre oxigenada proviene de la vena umbilical y entra a través de las venas. El ducto, hay una comunicación de izquierda a derecha en el feto para llevar sangre oxigenada al cuerpo, que se hace a través del conducto arterioso. Cuando el niño nace, el conducto arterioso se oblitera, o sea, se cierra, se constriñe. Y vestigio de dicho conducto queda esto que une, por decirlo así, no tiene ya en el adulto función alguna, ¿sí? O relaciona esas dos estructuras, que es la aorta y la pulmonar, que se llama el ligamento arterioso. Dato anatómico patológico o correlación clínico-patológica. En los niños puede haber un ducto arterioso persistente. Como ya dijimos, en el caso pues, del feto es necesario para llevar sangre oxigenada a las distintas partes del cuerpo, del feto. Cuando el niño nace, pues sus pulmones ya trabajan. Entonces ya tiene una circulación normal izquierda-derecha. Si el ducto permanece abierto, ya dijimos, como en el caso del foramen oval, si el ducto permanece abierto, hay una comunicación de izquierda a derecha. Eso se le llama un shunt. S-H-U-N-T, shunt o shunt. Un shunt de derecha a izquierda. Y uno nota en el niño cianosis y caída en la oxigenación. ¿Por qué? Obviamente, porque hay una mezcla, ¿sí? Hay una mezcla de sangre venosa, aunque está en una arteria, pero ya dijimos, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, es decir, sangre venosa, con sangre arterial, pues en la aorta. Esa comunicación de derecha a izquierda, pues se refleja en la cianosis. Hay patologías de comunicaciones izquierda-derecha en los niños que se llaman cianosantes y no cianosantes. El ducto arterioso persistente es un tipo de patología cianosante. Bien, bueno, de los vasos de la aorta, pues hemos hablado lo suficiente. No vamos a hablar mayor cosa al respecto en esta imagen. Bien, aquí vemos el mismo ventrículo izquierdo, solamente que nos han abierto la aurícula. Entonces, miren, queda la auriculilla o la orejuela, aquí aurícula del atrio. Para nosotros, en nuestra clase, orejuela o auriculilla izquierda en este caso. Y vemos el interior de la aurícula izquierda, que aquí me imagino la de llamar atrio. ¿Sí? Vemos la válvula, recuerden que del lado izquierdo estaría la válvula, bueno, el agujero, la fosa oval, y las confluencias de las venas pulmonares, ¿no? De las venas pulmonares. Recuerden que las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Acá miramos la separación aurículo-ventricular a través de su septo auriculo-ventricular, los músculos papilares anteriores y posteriores. Muy bien. Una imagen de una disección de cadáver de una persona. Vamos a ver aquí los vasos. Aquí vemos pocos vasos. Vemos vena yugular interna, donde confluyen pues la vena facial y acá las venas maxilar, etc. Yo no veo la arteria, veo un músculo, el escaleno anterior, y solamente miro una rama arterial aquí, que en este caso sería la arteria maxilar. Y no miro más. Acá debería venir la facial, por ejemplo, pero tampoco nos detallan la facial.
Ven, acá vemos una imagen ya esquemática de atlas de los vasos arteriales del cuello. Miren, acá viene carótida primitiva, se bifurca en la común externa, en la carótida externa y en la carótida interna. La carótida externa, pues que va a ir dando sus ramas. Primera rama, tiroidea superior. Miren, aquí le dice laringe superior, ¿no? Pero recuerden, viene tiroidea superior. Y de la tiroidea superior viene una rama que es la laringea superior. Y acá viene lo que preguntaba el compañero. La otra rama, pues que va a venir hacia la tiroides, que se llama lobar tiroidea o tiroidea, como le quieran llamar, va a ir a irrigar la tiroides. Luego nosotros encontraríamos acá, aquí esto que estaríamos viendo nosotros es la arteria facial. La vemos nosotros aquí. Aquí viene la lingual, encima de la lingual, la facial. La facial, decíamos nosotros, tiene 3 angulaciones. ¿Sí? Pasa inicialmente por debajo de la mandíbula, del ángulo de la mandíbula, luego asciende, va hacia los labios, va a formar 2 arterias, una labial inferior y una labial superior. Estas se van a anastomosar, o las superiores pues se van a anastomosar con la de cada lado y van a dar origen a la arteria del septo nasal. Y en la medida que asciende hacia la porción anterior de la cara y superior, que ya no la llamamos arteria facial, sino arteria angular, que supongo que aquí dirá arteria angular. Bien. Aquí vemos el resto de la carótida y externa. Y aquí veníamos entonces la rama occipital, perdón, la auricular posterior. Aquí miramos nosotros la temporal superficial. Aquí miramos nosotros la maxilar. Rama de la arteria temporal superficial, esta cigomático-orbitaria. Y las ramas frontal o frontoparietal. Y hay una que le llaman temporal anterior y otra inconstante que se llama la temporal media. Bien. Una disección de mediastino, en este caso es derecho. ¿Por qué sabemos que es derecho? Miren la vena cava ahí. Entonces la vena cava es lo que nos señala que es el lado derecho del mediastino. Miramos nosotros entonces nuevamente arterias intercostales posteriores, en este caso del lado derecho, ya hablamos de ellas, venas intercostales posteriores. Y estas venas, ya dijimos, en el caso del lado derecho, confluyen hacia la ácigos. Y la ácigos desemboca sobre la cava descendente o cava superior. Aquí una relación bonita que decíamos que el ácigos monta al bronquio derecho. Una imagen de corazón donde le han dejado su saco pericárdico. Aquí vemos el pericardio fibroso adosado al corazón y vemos cómo cubre el corazón y cubre también las venas. Vemos el pericardio en las venas. Acá atrás deberíamos estar viendo el seno transverso del pericardio por donde puede pasar una guía. Vemos entonces nosotros aorta, la pulmonar o tronco de la pulmonar, la aorta ascendente, vena cava superior o descendente, vena cava inferior o ascendente. Disección de mediastino izquierdo, o sea, pues sabemos que es izquierdo porque está la aorta. Ya lo habíamos dicho, venas y arterias intercostales posteriores. Como es izquierdo, va a drenar sobre la hemiácigos. Sí, entonces decíamos que hay varias formas, entonces una hemiácigos y una hemiácigos accesoria. Encima. Que las dos desembocan sobre la ácigos, que es lo más frecuente. Cavidades internas cardíacas, una disección que siempre es interesante, septo interventricular o tabique interventricular, ventrículo izquierdo, notoriamente una pared más gruesa, ventrículo derecho, una pared más delgada, las cuerdas tendinosas
de las valvas de la válvula mitral, los músculos papilares, en este caso el músculo papilar anterior, aurícula derecha, y miren la fosa oval que hace está dentro de la aurícula derecha, aurícula izquierda, con la desembocadura de las venas pulmonares, tronco de la pulmonar. Acuérdense que el tronco de la pulmonar es anterior e inferior a la aorta, que la aorta lo cabalga. Aorta ascendente, vena cava superior. Una imagen en cuello, donde precisamente entonces nosotros miramos la carótida. Entonces, esto es lado derecho. Acá vendría la carótida externa, su primera rama que es la tiroidea superior. Y acá nosotros miraríamos la laringia superior y para el que preguntaba, miren, acá viene la rama que va hacia la tiroides o hacia el lóbulo tiroideo. De los nódulos linfáticos cervicales profundos laterales, no tenemos mayor cosa ya por hablar. Una vista superior de corazón que yo la traía para ver, recuerden, esta sería la pulmonar. Recuerden que el tronco de la pulmonar es anterior. Ojo con la imagen. La aorta en su origen es posterior, el tronco de la pulmonar es anterior, pero cuando la aorta asciende va a montar a la pulmonar. Aquí tenemos la misma disposición de las válvulas, una válvula pulmonar, una válvula aórtica, que tiene unos segmentos laterales, izquierdo y derecho. Izquierdo, derecho, posterior. Lo mismo para el caso de la pulmonar, pero hablábamos que en el caso de la aorta tiene aquí, por debajo de su cierre, la apertura de las arterias coronarias. Tenemos entonces coronaria izquierda y coronaria derecha. Coronaria izquierda de un trayecto corto, decíamos, ambas miden con calibre semejante, el trayecto de la arteria coronaria izquierda es más corto. Apenas casi que sale a su origen, se va a dividir en dos grandes ramas, una que es la descendente anterior o interventricular anterior y una rama circunfleja. Rama circunfleja que nos va a dar unas ramas que se llaman, yo las conozco como calloso marginales, acá simplemente le dicen marginal izquierdas. Y las ramas marginales de acá de la derecha, que yo las conozco como obtuso marginales. La derecha que nos va a dar unas ramas, una primera rama que es la auricular, que aquí miren le dicen del nodo sinoatrial, pero recuerden que la primera rama realmente es auricular derecha. La arteria del nodo sinusal es rama de la arteria auricular derecha, rama de la coronaria derecha en un 75, 55, no recuerdo bien ahorita, por ciento de los casos. Porque hay un porcentaje de casos donde la arteria del nodo sinusal no va a provenir de la coronaria derecha, sino de la coronaria izquierda a través de la circunfleja, que es un menor porcentaje de los casos. Luego vendría aquí la del cono arterioso, luego vendría aquí la marginal derecha, que yo la conozco, como les digo, como obtuso marginal. Luego vendría aquí, seguiría siendo la coronaria derecha, que va a dar origen a la interventricular posterior. Ahí hablábamos de la dominancia cardíaca, o de la dominancia coronaria. Decíamos que esto se cumple, esta representación esquemática, en varía los casos, 80-85% de los casos. En el 15% restante de los casos podemos tener otras dos opciones, que es dominancia izquierda. Decíamos que hablamos de dominancia izquierda cuando la interventricular posterior es rama de la coronaria izquierda. Dominancia derecha cuando la interventricular posterior es rama de la derecha. Y codominancia, o que no hay dominancia, cuando ambas ramas dan una interventricular posterior, que es el menor porcentaje de los casos. Acá vemos entonces nuevamente para ver la parte de las arterias coronarias, ¿sí? Vemos, miren, esto es una imagen
Es una imagen posterior. ¿Por qué? Porque aquí vemos el tronco de la pulmonar desde atrás, su bifurcación en una izquierda y en una derecha, la aorta cabalgándolo, los vasos, rama del callado aórtico, y veríamos aquí entonces nosotros la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda. Veríamos nosotros aquí la descendente posterior, o interventricular posterior, que en este caso nos lo representan como rama de la aurícula derecha. Aquí importante de las ramas de la aurícula derecha, de las obtusomarginales y de las interventriculares posteriores es que recuerden que estas ramas son las que van a darle irrigación al nodo auriculoventricular y a las de His y a las ramas izquierda y derecha de las de His. Es decir, irrigan al sistema o al sistema conductor eléctrico del corazón. Acá vemos bien en coronaria derecha, acá estaría su primera rama, que no la alcanzamos a ver, aquí viene la del cono arterioso, ramas para el ventrículo o ventriculares derechas, su rama marginal derecha u obtuso marginal. Arteria descendente anterior, que la arteria descendente anterior, ya dijimos, va a tener dos ramas, unas ramas diagonales y unas ramas penetrantes o perforantes, que van a dar irrigación al septo y las diagonales van a dar irrigación al ventrículo izquierdo. Vasos de cuello. Imágenes muy bonitas. Esto es una arteriografía. Se hace con fluoroscopia. Fluoroscopia es una técnica donde constantemente se están dando rayos X y uno mira pues a través de esos rayos X, en este caso, un contraste endovenoso. Aquí miramos el callado aórtico. Subclavia izquierda, carótida común izquierda, tronco brachiocefálico, carótida común derecha, subclavia derecha, arteria torácica interna. Rama de la subclavia, mírenla acá, arteria vertebral, ¿sí? Carótida externa, con sus ramas, que ya las mencionamos. Acá subclavia, otra vez la vertebral como rama de la subclavia. Miren que es otra imagen rarísima, una vertebral que venga de la aorta, no lo había escuchado. Y las carótidas, una muy bonita imagen de angiografía. Esta es una angiografía carotidia o vertebral. No, carotidia. Sí, carotidia. Pero es la carótida interna. Entonces, la carótida interna, acá que va a dar a la cerebral media, perdón, a la cerebral anterior, y la cerebral media, la cerebral anterior, pues que va a dar sus brazos, sus ramas hacia anterior y la cerebral media hacia lateral. Que eso ustedes lo van a ver en neuroanatomía. Venas cardíacas, entonces, acá vemos nosotros el seno coronario, que el seno coronario pues es la principal, bueno, aquí el surco propiamente, pero esta vena es el seno coronario pues que es la principal vena cardíaca, que va a recibir las afluencias de las venas. En este caso, esta vena que vendría a ser la interventricular posterior, que se llama vena cardíaca menor, o media, perdón. Una imagen anterior donde tenemos la que correspondería a la arteria interventricular anterior, que se llama vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Las venas ventriculares o cardíacas anteriores. Y acá sí la vena cardíaca menor. Vasos de aorta de la pared torácica. Aquí solamente por recordar en la pared torácica, la arteria torácica interna, que va a dar origen a las arterias intercostales anteriores, que se van a anastomosar con las posteriores, como se ve aquí muy bonito en la imagen, para completar la irrigación de la pared torácica, y que van a tener unas ramas, ¿sí? Esta torácica interna, aparte de tener unas ramas, su rama intercostal anterior van a tener unas ramas perforantes, que también que van a dar irrigación pues a la piel y tejidos blandos que quedan anteriores a ellas, y por eso es que también en el caso de hombres y mujeres da irrigación a la mama, o de ahí provienen las arterias mamarias, o que le van a dar irrigación a la mama. De pared del tórax, no mucho más que mencionar.
también ya lo hablamos. Un ortograma lindísimo. Otro ortograma donde vemos, o una geografía, vemos el callado, la aorta ascendente, el callado aórtico, aorta torácica, aorta descendente. Miraríamos nosotros aquí 3 vasos. Este debe ser el tronco brachiocefálico. Aquí pues obviamente debería estar la carótida común izquierda y acá la subclavia izquierda. Y aquí la carótida común derecha. Bien, listo. Hemos terminado el recorderis o repaso de lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, mañana por favor a las 8. Y estoy posturno, quiero descansar un poco. Damos ya por visto el tema. Por hoy terminamos. Repasen. Si mañana tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy, con mucho gusto en la primera parte de la clase resolvemos las dudas sin ningún problema. Vemos lo que tengamos que ver. Y si no ese es el caso, pues empezaríamos ya con la vasculatura de miembro superior. ¿Listo? Entonces, hasta lo que vimos hoy, o sea, el repaso de lo que hemos hecho hoy, entra el primer examen de cardiovascular. Listo. Eso, chicos. Nos vemos mañana entonces. Gracias, doctor. ¿Sí? Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna cosa que me iban a decir? ¿Algo más? ¿Ninguna? Doctor, creo que le iban a hablar de los exámenes, pero no tengo muy claro lo que le iban a decir. Pero no sé si lo van a hacer o si les van a esperar hasta mañana que estén la mayoría, que creo que hay muy poquitos. Listo, perfecto. No hay problema. Mañana hablamos de eso entonces. Dale, Listo, profe, chicos. gracias. Hasta mañana. Ya nos vemos.